Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andamos? Linda semana para ti. Es una alegría poder compartir con ustedes un mensajito cada día, cada semana. Podemos tener este canal donde estudiamos, analizamos un poquito la palabra de Dios. Estamos iniciando un nuevo estudio. Tenemos nuestra escuela sabática que estamos iniciando esta semana. Es la misión de Dios. La misión en estos meses, que va a ser desde octubre hasta diciembre, van a ser los últimos 3 meses del año. Ya está pasando el año y vamos a estar estudiando acerca de la misión de Dios. Y vamos a ver de que el primer misionero es Dios. El primer misionero que busca, que se acerca, que interactúa, que toma la iniciativa, es Dios. La misión, en otras palabras, es hacer algo por el otro. Y lo interesante es que a la luz de la Biblia, hacer algo no simplemente es darle algo de comida, algo de ropa, sino es darle el Evangelio, que es lo más importante, el transmitir la palabra de Dios, la buena noticia de Dios para todo ser humano que vive en este planeta. ¿Y cómo corroboramos de que Dios es el primer misionero? Bueno, la Biblia lo muestra a Dios siempre buscando, siempre tratando de conquistar el corazón, el pueblo, su pueblo del Antiguo Testamento. Dios llama y nos deja muchísimos ejemplos de cómo cuando Dios llama a un ser humano, lo restaura, y ese ser humano restaurado ahora empieza a vivir una vida diferente y llama a otros. Y así se transforma el Evangelio en una expansión social, geográfica, que cambia la vida de las personas. Y el primer humano o la primera familia humana que entró en caos fue Adán y Eva. Y es interesante que Dios había armado un contexto feliz, porque Dios había creado el matrimonio, Dios había creado el sábado, Dios había creado el trabajo. Eran dones que Dios había dado a la humanidad entera para que viva. Dios había dado todo un espacio físico, la naturaleza, que era un testimonio de que Dios quería que el ser humano viviera feliz. Solo que el ser humano debía pasar el ejercicio de honrar a Dios, de desarrollar, de aplicar el libre albedrío. Y Dios, en esta muestra de lo que pasó en Génesis 2, del 15 al 17, que describe, y luego se manifestó la decisión de Adán y Eva en Génesis 3, 1 al 6, lejos de ver a un Dios que le gusta que sus hijos no la pasen bien, ponerle pruebas, como hay gente que Dios dice, ¿no? La gente dice, Dios te mandó esta prueba, ¿no? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, sino lo que hizo Dios con Adán y Eva es revelarnos de que Dios no nos programó para serle fieles. A Dios no le agrada una obediencia servil, automática, robótica, sino que Dios le dio la libre elección, el libre albedrío al ser humano. Y eso tuvo que ejercitarlo a Adán y Eva. Y la Biblia dice que el ejercicio de ellos fue alejarse de Dios, creerle a la serpiente, hacerle caso a sus engaños, y cayeron en pecado. Lamentablemente el ser humano se entregó al maligno y el maligno conquistó el corazón del ser humano. Ahora nosotros miramos en Génesis 3. En Génesis 3 Dios le hace una pregunta al ser humano y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y Dios, en esta pregunta, Dios no está hablando del escondite geográfico, porque a Dios no se le escapa nada. Yo cuando era chico me escondía debajo de la mesa pensando de que Dios no me iba a ver. Y sabes que uno se puede esconder debajo de la mesa, detrás de una planta, como lo hizo Adán y Eva. Usar herramientas para ocultarse de Dios, como las hojas de higuera. Las hojas de higuera representan todo tipo de actitud, de artimaña, de estrategia que usa el ser humano
para alejarse de Dios. Lejos de que Dios deseara encontrar al ser humano en su lugar geográfico, Dios en esa pregunta ¿dónde estás? Le estaba diciendo: quiero que confieses tu perdición. Andas desorientado. El pecado te alejó de mí. El pecado te ha hecho apartarte de mis caminos, de mi propuesta. ¿Qué has elegido? ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Qué tipo de rumbo estás decidiendo? Cuando Dios pregunta el dónde estás, Dios estaba buscando el corazón de Adán y de Eva, que estaban totalmente perdidos, desorientados y alejados de Dios. En los tiempos de Abraham, Dios también buscó. Y sabes que, ¿te acuerdas de cuando Sara estaba esperando el hijo de la promesa y Sara se le acabó un poco la paciencia y le dijo a Abraham que tuviera relaciones sexuales con Agar? Era una costumbre socialmente aprobada, pero fue una costumbre que iba en contra del plan de Dios. Fue una conducta errada de parte de la esposa de Abraham. Y la Biblia dice que le nació un bebé, le nació un hijo a Agar, Ismael. Y hasta hoy en día vemos los problemas que hay entre los judíos y los árabes, ¿no? Es un conflicto social, político, milenario. Pero es interesante que hubo un momento en la historia, allí en Génesis 21, que dice la Biblia que Agar e Ismael se fueron al desierto. Y la Biblia dice que Dios escuchó llorar al muchacho. Versículo 17 de Génesis 21. Dios permanece en estrecha sintonía con su creación. Dios escucha, Dios observa, Dios siente y Dios responde. Dios siempre trata de acercarse al ser humano, de curar su dolor, de atender su necesidad. Dios es el primer misionero en este mundo. El universo entero comprendió el concepto de misión por la actitud primeramente de Dios para con la humanidad caída. Lo mismo pasó con Moisés. Qué impresionante. El bebé Moisés casi corría el riesgo de morir. Fue encontrado por la princesa del faraón, lo crió, lo formó. Y la Biblia dice que cometió un error a tal punto de que huyó del palacio. Y es interesante que la Biblia dice allí en Éxodo 3, dice al otro lado del desierto, como dice la Nueva Versión Internacional, al otro extremo del desierto. Moisés había huido de su situación. En esa huida, en esa circunstancia lejana que tenía Moisés, Dios se le acerca y Dios empieza a hablar. Dice la Biblia en el versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. La Biblia dice que Dios ve la aflicción del pueblo suyo. Luego dice que oye, Dios escucha, Dios mide el grado de clamor que uno tiene. Y luego dice el pasaje, Dios he conocido las angustias, o sea, Dios comprende todo tipo de situación. Y ahora Dios, en el versículo 7, llama a Moisés. Dios dice a Moisés: yo sé bien cómo está mi pueblo, me he acercado, he oído, he visto y he comprendido su situación. Ahora es interesante que en ese mismo monte Dios iba a tener un evento unos años después con Elías. Elías iba a tener también la experiencia en el monte Carmelo de llamar al pueblo a una decisión. La Biblia dice que cuando luchó contra los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo, la Biblia dice que Dios
respondió a la fe del profeta, Dios recompensó la fe del profeta Elías. Y dice la Biblia que hizo descender fuego del cielo. Pero luego recibió una noticia, un informe de la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, donde prácticamente le decía: te estoy persiguiendo para matarte. Me mataste casi 1000 profetas míos, ahora yo te voy a matar a ti. Y la Biblia dice que Dios encontró un corazón deprimido en Elías. Fue al desierto y en Berseba, ¿no? Él encuentra un desconsuelo. El profeta tiene una situación emocional desfavorable. El ser humano se maneja en estos términos. Generalmente hay clímax, hay etapas, hay caídas, hay recaídas. El ser humano emocionalmente se maneja así. Esto les pasa a todos los seres humanos. Le pasa inclusive a los deportistas. Hay una crisis anímica luego de ganar algo. Le pasa a los pastores, le pasa a los médicos, le pasa a los profesores. Hay etapas depresivas que pasan cierto grupo de profesionales. Y cuando no es en relación a la profesión, en alguna etapa de la vida el ser humano clama lo que oró Elías a Dios: Señor, deseo morirme. Porque el ser humano tiene estas caídas y estas subidas en sus ánimos personales. Por lo tanto, ¿qué vamos a mirar en esta semana? Vamos a ver al Dios de los cielos tomando el rol de misionero, tomando el rol de acercarse a una humanidad caída, pecadora, a una humanidad que se esconde, a una humanidad lastimada por el pecado, que no desea encontrarse con Dios. Dios usa diferentes metodologías, llamó a cada persona de la Biblia de una forma especial. Dios en su palabra no nos cuenta fantasías de los llamados que le hizo a las personas. Dios es muy honesto, Dios es muy sincero cuando describe los problemas. Imagínate que Dios describe un momento depresivo del profeta Elías, el profeta que fue llevado al cielo, que pasó de vida a vida. Es algo que la Biblia es muy honesta. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que hay momentos, hay situaciones en las que el misionero Jehová, el misionero Jesús, te va a tener que socorrer. Y esa es la misión central de por qué uno es misionero. Por qué uno está en la iglesia, participa, trata de ayudar en su vida espiritual a otro. Porque Dios tomó esa iniciativa conmigo y uno es un testimonio vivo de que Dios te invita a ser un misionero como lo fue contigo. Tú no estás en el camino de la fe por casualidad. Tú no estás en relación a la palabra de Dios por simplemente una familia que te enseñó. Estás en ese camino porque Dios quiere que seas feliz. Y Dios te buscó y Dios te encontró. Dios invita a todos aquellos que estamos en el cuerpo de Cristo a practicar la misión. Ojalá que Dios te dé sabiduría. Ojalá que puedas pedirle a Dios que Él te ayude a desarrollar la misión en tu vida. Y no te digo solamente predicar la Biblia, sino vivir la verdad. Hay una cita muy linda que estaba estudiando por acá y te la quiero compartir. Mira lo que dice esta cita. La obra misionera integral va más allá de predicar la verdad. Consiste en demostrar la verdad. Más que una serie de acontecimientos, es un proceso continuo. No solo alcanza la mente de las personas, sino también toca su corazón. La misión integral está impulsada por el ejemplo de ese Jesús compasivo que vino y habitó entre nosotros. ¿Quieres conocer lo que es un misionero? ¿Quieres vivir la misión? Bueno, toma el ejemplo de Dios.
Dios es el primer misionero en la Biblia. Te invitamos a unirte a nosotros en este trimestre que estamos iniciando a estudiar esta lección y que sea de bendición también para tu vida, para tu familia y para tu iglesia. Nos vemos en un próximo videíto si el Señor lo permite. Cuídate mucho y será hasta luego. Chao, chao.